Buenas, les saluda Ernesto García de la página de Eje Soluciones Integrales. En esta oportunidad, con un nuevo proyecto. ¿Cómo se presentó este proyecto? Bueno, en el curso de computación informática estábamos viendo lo que son las macros y bueno, quise ver un caso real. A los alumnos les pregunté qué estaban haciendo en determinados cursos del aspecto matemático. Y uno de ellos me mencionó: profesor, estamos haciendo una tabla de distribución de frecuencias, pero con respecto al cálculo de la moda. Graficar una determinada data a través de un cuadro en el cual, verificábamos la frecuencia de cada dato y en donde se suscitaba la moda. Para cada, en este caso, la moda se reflejaba en los picos, 9, 3 y 4 para esta gráfica. Entonces, de primera intención, les enseñaba a los alumnos de que hay datos previos que tenemos que calcular para hacer la gráfica, en base a lo que le habían enseñado, calcular el mínimo con fórmula, calcular el máximo, cantidad de datos, que vienen a ser los datos que están dispuestos de forma vertical, los intervalos, en este caso 18. Bueno, entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Muy aparte de calcular los datos, tenía que hacer las frecuencias, lo utilicé con fórmulas. Tenía que hacer, verificar cuántos de cada dato hay, correcto, y identificar los picos. ¿Y cómo se identificaban los picos? Bueno, de esta manera. El número 9, antes hay dato menor y después de dicho número hay un dato menor. Por lo cual, este dato es un pico. Así de sencillo. Pero eso lo tendría que hacerse con una macros. Después de haber hecho todas estas pequeñas fórmulas para poder analizar mejor cómo se podría hacer a través de una macros, creé esta secuencia de datos, en donde lo primero que tenía que hacer es saber en dónde iba a estar los datos, así que dispuse que los datos estén de forma vertical. Ya está, y acá lo menciono: ingresa los datos en la columna A a partir de la celda A2 hacia abajo. Luego, a dicho rango asignarle un nombre. Hay que asignarle un nombre a este rango. Desde la celda D10 rellenar serie, desde el mínimo hasta el máximo, de la celda D10. Ya está, iba a colocar los datos desde el mínimo hasta el máximo, los datos que existían. Luego de ello, seleccionar el rango y contenga los datos en la columna D, fila 10, columna H. Mejor dicho, en otras palabras, tengo que llenar todas estas fórmulas. Orden personalizado de la columna F, de menor a mayor. Y para el gráfico se debía incluir, si bien hago clic acá, observo mi rango de datos. El XY, para que sea más fácil la elaboración del gráfico, lo he puesto en la parte superior, ya que cuando uno selecciona el rango para los datos, selecciona de esta manera. Y el XY que coloco aquí distorsiona de alguna forma, porque Excel también trata de hacer su trabajo automático de generar su gráfico. Bueno, acá indica ser observador de ingresar donde haya fórmula. Bueno, el problema de este cuadro es que lo hacía conjuntamente con los alumnos, pero no era a través de una macros. Y luego se me ocurrió automatizarlo, que hiciera un cuadro de este tipo. Y luego de procesar esa macros, me ha mostrado ya estos resultados. Este es el que me mostraba los datos sin los rótulos, y este es el mejorado que le he puesto rótulos. Les mostraré de alguna forma la macros, solamente las pantallas, ya que explicarlos demanda más tiempo. Me voy a Visual y bueno, esta es una macro que acabo de generar para que me permita añadir los rótulos en la parte superior de cada pico. Pero bueno, esto no es trascendente. Si yo deseo, inclusive lo puedo borrar. Y lo voy a borrar porque no es parte del proyecto. Solamente lo utilicé para completar el detalle de los rótulos. ¿Desea exportar? No. Listo.
Acá está. Este módulo va a llamar a este formulario. Así se llaman los formularios. El nombre del formulario .show. La forma más básica, porque también se puede utilizar lo que es el LOAC para cargar el procedimiento. El formulario. Hay este formulario. En este formulario, bueno, ¿qué es lo que queremos hacer en este formulario? Solamente dar nombre de datos. ¿Qué es lo que va a hacer? Este dar nombre de datos me va a buscar todas las hojas que no sea la hoja activa donde está la macros. De esta forma yo poder seleccionar dónde están los nuevos datos. Este procedimiento calcular es el que hace el cálculo matemático y permite a su vez hacer la gráfica. Y el cerrar es simplemente cerrar este procedimiento. Bueno, me parece que está muy grande. Todo lo podemos modificar. Ya está. Algo que yo suelo hacer y bueno, voy a agregar porque es algo muy profesional. Vamos a poner acá las propiedades. Las propiedades de gráfico me falta corregir aquí. El nombre del archivo. Este es el nombre. Lo voy a seleccionar, copiar y me voy al Caption, donde se va a poner el rótulo. Algo muy profesional es colocar ahí el nombre del formulario. Dejarlo con un espacio. Siempre es muy profesional hacer esto porque es una forma de hacer un seguimiento a la macros. Hay personas que no lo hacen, pero bueno, esto he aprendido con el tiempo, para saber y para que las personas puedan informarme qué procedimiento está fallando. Listo, ahí está. Y este es su nombre del procedimiento. Bueno, tenemos así nuestro procedimiento. Lo cerramos o lo grabamos y cerramos para volver a... Listo. Ya, y vamos a mostrar la macro. Voy a mostrar pantalla, si por ahora a alguien le guste y desea visualizar. Primera pantalla es simplemente llamar a este formulario. Esto que viene a ser la macro llamada gráfica XY. Me voy al formulario. ¿Qué información hay en el formulario? Bueno, hay 3 botones y un lista desplegable. Voy donde dice dar nombres de datos y ahí hay una macros. Es este procedimiento. Este procedimiento es muy interesante porque me permite, lo voy a interpretar como yo lo suelo interpretar de manera sencilla. He creado 2 variables importantes, nombre de tipo string y hoja de tipo objeto worksheet. Voy a agregar los nombres de las hojas y ¿cómo lo hago? Con el comando forEach. Este es muy utilizado en muchos procedimientos de programación orientada a objetos. Por cada hoja del objeto worksheet, ¿qué debo preguntar? Si dicho nombre de hoja es igual a la hoja activa, al nombre de la hoja activa. Si es diferente, me lo agrega en el cuadro combinado donde están todos los nombres de mis hojas. Add item va a añadirlo a esa hoja. Listo. Esto lo hace por cada hoja que sea diferente a la hoja activa. Es para que no se pueda trabajar sobre los datos que no son la hoja activa. Listo. Y bueno, activa como es lógico. Cuando las hojas ya están habilitadas los nombres de hoja, recién ahí active mi botón para calcular. Bueno, fácil y sencillo. Después, ¿qué más? En el formulario hay el botón de calcular. ¿Y este botón de calcular qué hace? Bueno, así como hace un momento les dije, nombre de rango, rango de gráfico, son rangos importantes, las diferentes variables que se declaran, y acá hay etiquetado, bueno, le he puesto comentario a cada proceso. Declaración de variables, que es una buena praxis. Y bueno, dar el nombre de rangos, un procedimiento bastante útil. Acá hay un guión bajo, espacio guión bajo. ¿Qué me permite hacer eso? Separar una instrucción, porque la instrucción acaba aquí. Bueno, simplemente permite dar un nombre a un determinado rango de datos. Le adiciona un nombre, el nombre de rango. ¿Qué viene a ser el nombre de rango? No viene a ser más que la hoja
que se ha seleccionado. Bueno, ¿qué más tenemos acá? Borra la zona de trabajo. El diseño para poner el mínimo, máximo, el diseño del cuadro. Bueno, más que el diseño, el contenido del cuadro. Este es el diseño, los colores, ¿no? Negritas, color de fondo, color interior, bueno. Selecciono los encabezados para darle también un borde y un color apropiado. Y acá las líneas, la creación de líneas, los bordes en sí. Aplicar el ancho, bueno. El cálculo del mínimo al máximo, ya está. Y acá está la asignación de los resultados. Calcular la frecuencia a través de un for que va a barrer desde el número mínimo hasta el número máximo. Uno por uno va a comenzar a generar datos en mi tabla y lo va agregando. Y acá me va acumulando la frecuencia, el valor de la frecuencia. Para calcular la moda hice este procedimiento. Después de tantas pruebas hice este procedimiento. Acá pregunto cuáles son los picos. Cuando es mayor que 1, bueno, acá almaceno la moda. Y acá obviamente lo pongo como un string. Bueno, todo esto no viene a ser más que programación. Cuando es el primer dato y cuando J es diferente valor. Y cuando el caso de que no lo sea, ¿no? Acá están los totales y lo que se agrega en cada total. Bueno, el que desea le puedo pasar el archivo, no hay ningún problema. Envíeme, bueno, suscríbase a mi canal y ahí les puedo, con el nombre de correo, transferirle. Bueno, acá hay algo muy interesante, ¿no? A veces suelen pasar de que hay personas que quiere hacer el cuadro, pero sin haber seleccionado un rango o un nombre de hoja. Entonces acá le pongo haz feliz a papá. Bueno, es una frase que suelo utilizar. Selecciona la lista, debe ser obediente. Bueno, son cosas que coloco ahí porque es lógico, ¿no? Si quiero hacer cálculos, tiene que haber datos, ¿no? Bueno, un loadme es un procedimiento para cerrar todo el formulario. Y lo anterior de ese datos es para darle nombre a mi lista de nombres de hojas. Listo. Así como ven acá, es de sencillo la macro. Todo es cuestión de hacerlo por pasos, ¿correcto? Lo grabo, archivo, cerrar y volver. Ahora voy a hacer la ejecución de esta macro. Como la ejecución es muy sencillo, fácil y sencillo. Probaré con uno de estos datos que ya está hecho. Cualquiera. Borro el gráfico, ya está. Selecciono este rango y borro mis datos. Borrar todo. También voy a hacer con esto de acá. Borro y borro mi rango para que ustedes vean que funciona. Borrar, listo. Ya está. Pondré aquí y en la hoja también me pondré aquí. Listo, tengo dos hojas de datos. Ahí quiero que me haga mis cálculos. Bueno, gráfico de XY, me aparece la moda con el diseño que le puse. Acá no aparecen nombres. Bueno, como suele pasar, ¿no? Bueno, primero hago que dé nombres. Vamos a ver qué nombres hay. Bueno, es lógico. Diferentes de mostrar, hay estos dos. Por eso que acá en la lista me aparecen los dos. Si por A o B no selecciono ninguna hoja, me va a aparecer el mensaje, ¿no? Haz feliz a papá, debe ser obediente. Selecciona de la lista. Bueno, selecciono datos 1 para empezar. Calcular. La máquina me hace los cálculos y listo. Como vieron, ahí está mi grafiquita con los valores picos. De estos datos, ¿cuántos son? Bueno, acá se ve que son 32 datos. 32 datos. Y es cierto, ¿no? Son 32 datos, acá lo verifican. Y la máquina creó este cuadro. Y encontró estos picos. El pico 9, el pico 3 y el pico 4. 9, 3 y 4. ¿Correcto? Acá como me doy cuenta, acá está. Sí hay pico en 9, sí hay pico en 3 y sí hay pico en 4. Ya está, así de sencillo. Fácil y sencillo. ¿En qué valor de moda? En el valor de moda 2 9, 4 3 y 15 4. Ahí está el valor de moda. Listo.
Veamos datos 2. Vamos a hacer esto. Gráfico de frecuencia, dar nombre, selecciono datos 2 y calcule. Ya está. Me ha creado nueva gráfica. Como verán, no es nada del otro mundo. Yo le he indicado dónde me genere. Y como verán, este cuadro se va a generar automáticamente. La máquina identifica cuántos datos hay. Acá hay 20 datos. De estos 20, su mínimo es 5, su máximo es 10 y el intervalo son 6. 6 intervalos. Ahí está. Esto ya se hace con fórmula, pues, ¿no? La máquina no pone la fórmula porque solamente me hace cálculo internamente y me muestra los cálculos. Tampoco me pone acá fórmula porque lo hace un poco no estético una macro, ¿no? Va a depender del objetivo, va a depender de muchos factores. Bueno, vamos a hacer una más y con esto terminamos. Le pondré datos 03. Ya está. Y le pondré el nombre datos. Ya está. Y voy a crear una fórmula. A ver, vamos a ver con 25 datos. ¿Qué fórmula voy a colocar? Aleatorio entre. Ya está. Que los valores vayan, por ejemplo, de 4, no, vamos a poner de 11, del valor 11 hasta 19. ¿Listo? Ya está. Presiono control enter y la máquina me genera los datos. Ahí están los datos. Listo. Y ahora sí haré mi macros. ¿Cómo se llama esto? Datos 03. Mostrar, gráfica de frecuencia, nombre de datos y acá me aparecerá datos 3. Le pongo calcular y listo. Ya me hizo mi cuadro. De estos datos que están aquí, que lo he puesto con aleatorio entre, hay 24 datos. Bueno, fila 25, quitando el rótulo, son 24 datos, es cierto. Máximo 19, mínimo 11. Intervalos 9. Y me creó los picos. ¿Cuáles son los picos? 3, 4 y 6. Listo, así de sencillo. Fácil y sencillo. El valor 12 de moda, el valor 17 de moda, ¿cuántas son las incidencias? 4 17. Listo. Como verán, es una macro muy interesante y sencilla y básica. Es estadística sobre modas. Y así se puede hacer muchas macros. Bueno. Espero que les haya gustado. No he descrito la macro porque a veces es muy aburrido para muchas personas, pero el que le interesa le puedo compartir. Me envía un mensaje a egarcias2009@gmail.com. No se olviden, manito arriba, poner me gusta, compartir por favor la información y Eje Soluciones Integrales. Gracias.